¿Qué tal estáis, queridos oyentes? Bienvenidos a la segunda temporada de Spirit Almanac. Bueno, he decidido organizarlo así en temporadas. Básicamente, llega el verano y hacemos un parón. Todos necesitamos parar y reorganizar. Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones y aquellos que os habéis quedado trabajando, pues que haya sido también productivo. Y oye, ya de paso que os cojáis ahora en septiembre a lo mejor unos días. Nosotros hemos estado en julio de vacaciones, pero luego todo agosto hemos estado en Madrid, en parte descansando, pero por otro lado también organizando todo lo que viene ahora para final de 2023 y el comienzo de 2024. Nuevas formaciones, tenemos en 2024, justo ahora termina en octubre el 300 horas, que ha sido la primera vez que hemos organizado el 300 horas de seguido. Antes lo hacíamos por módulos y la verdad que ha sido una experiencia genial. Espero que tanto para las alumnas, que creo que están muy satisfechas con el contenido, pero también para nosotros porque yo hablo por mí, pero creo que Tamara es igual. Al final el poder desarrollar una relación con los alumnos que ya tienen experiencia como profesor de yoga, entended que no es lo mismo impartir un 200 horas, que siempre es muy enriquecedor ver la cara de asombro de los alumnos que han dado el paso a enfrentarse a una formación que lo que no busca en realidad convertirte en profesor de yoga, busca ahondar en el yoga y quizás despertar en ti luego la pasión por enseñarlo. Por supuesto que se enseñan las herramientas necesarias para impartir clase, pero justo ayer lo decía a las alumnas de 300. No seamos naif, no hay formación de 200 horas que te prepare para dar clase como tal. Y las formaciones de 200 horas que lo que hacen es crear una especie de guión automatizado en el cual todos los alumnos tienen que hablar de la misma forma, explicar las posturas de la misma forma, seguir un guión. Yo no sé hace 2 décadas, pero desde luego ahora se quedan muy atrás en lo que a la realidad respecta. Es decir, cuando ese alumno sale, llamémoslo así, al mercado a dar clases de yoga y se enfrenta con profesores, para empezar te vas a enfrentar con profesores de yoga que llevan años dando clase. O profesores que, al igual que tú, dan sus primeros pasos, pero a la mínima que tengan la libertad de poder crear, organizar, secuenciar sus clases de una forma distinta, pues te van a comer un poco vivo. Es lo que tiene el mercado, que es difícil, ¿ok? Tú sales preparado, pero en realidad no sabes lo preparado que está el resto de personas. Y fijaos, en parte esto que os estoy comentando tiene que ver con el tema que hoy vamos a tratar brevemente. Hoy el primer episodio de la segunda temporada. Tenía varios temas para tratar y justo en el último momento he decidido cambiarlo, pues que lo que vamos a hablar de el yoga moderno y lo que se define en ciertos círculos académicos como el yoga poslinaje, en el cual nos encontramos, tiene también que ver mucho con esta idea de cómo en los últimos años, claramente la pandemia tuvo un impacto muy importante y yo creo que positivo. Pues las crisis, toda crisis conlleva, por supuesto, una destrucción, pero también un florecer. Es inevitable, es la rueda de la vida. Es algo que además los seres humanos, cuando en el mundillo del yoga y de la espiritualidad siempre decimos, no, la sociedad y tal, y el mundo y la naturaleza es lo que... Sí, pero luego en realidad nos cuesta también mucho adaptarnos, porque es muy fácil hablar y decir que la sociedad está enferma y que vuelta a la naturaleza y que el no apego y tal, ya, dile que no tenga apego a otro. Porque es muy fácil que cuando uno es profesor de yoga y llega una situación como la pandemia y te quedas sin trabajo y ya no puedes dar clase, oye, pues aplícatelo, ¿no? ¿Eh? Un poquito de no apego. No, seamos maduros. El cambio cuesta. El cambio es complicado porque uno lleva, lleva mucho tiempo establecer una estructura a nivel personal, ya sea laboral, económica, de pareja, de familia, tus relaciones personales. Lleva tiempo. Y en un chasquido de dedos, los años que has invertido pueden básicamente disolverse en la nada. Y ahora el mundo te pide que no, te tienes que adaptar. Es como, bueno, pero dame tiempo. O sea, porque a mí me ha costado
adaptarme a todo lo que he ido gestando en mi vida, todas las decisiones que he tenido que tomar, y ahora me dices de la noche a la mañana que me adapte. Entonces, encontramos un gran refugio en las cosas que no cambian, en las cosas que permanecen, que son estáticas. Esto lo vemos a nivel social y político, ¿no? Siempre se habla de ciertas corrientes cuando hablamos de no, es que es una mentalidad conservadora, es decir, que ciertas cosas que ya están establecidas en la sociedad no se quieren cambiar, no se quieren modificar. Quizás la adaptación, por supuesto, de ciertos elementos a nivel estructural en lo que a política y sociedad se refiere, requieren de una revisión. Y eso es lo que hace que la humanidad avance. Pero muchas veces cuesta. Y luego hay otras cosas que quizás esa revisión conlleva una desestructuración social demasiado grande, ¿no? Entonces, no quiero ponerme político aquí, pero lo podemos ver en la ciencia y en la tecnología también. Hay un dato curioso que leí hace ya unos meses, antes del verano, y era que en Estados Unidos, en California, probablemente el estado más liberal y más progresivo de Estados Unidos, llevaban pues años desarrollando, digamos, a nivel social y político esta idea de electrificar todo, ¿no? Electrificar todos los coches. Claro, si habéis ido a California, en especial Los Ángeles, es que, es que no hay transporte público. Es coche, 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 coche. Entonces, la dinámica de ese mensaje político y social también, porque al final la política y lo social está unido, no siempre. Hay ciertos aspectos de la sociedad que la política no toca y ciertos aspectos de la política que al final, pues parece que tampoco tocan a la sociedad, pero bueno. Entonces, en California llevaban años, ya sabéis, empeñados en, ¿no? Es el futuro, la electrificación de los coches, total. Entonces, se fue desarrollando esta ideología del coche eléctrico, el coche eléctrico, el coche eléctrico. Si recordáis, ya hace más de una década, cómo los famosos de Hollywood llevaban lo más progre y tal, era llevar un Prius, un Toyota Prius. Esto era antes de que existiesen los coches eléctricos, pero el Toyota Prius fue el primer híbrido. Y yo me acuerdo de Leonardo DiCaprio mostrando su Prius, tal, ¿no? El siguiente paso fue electrificar. Pues yo creo que en California es el lugar del mundo que más Teslas hay. Bien, pues todo muy bonito hasta ahí, ¿verdad? ¿Sabéis cuál ha sido el problema? Que los ciudadanos han comprado los coches, pero el Estado, los políticos, el Estado, no ha creado la infraestructura necesaria para poder cargar todos esos coches. Y por lo visto el año pasado ya se comunicó a los ciudadanos que por favor que no enchufasen sus coches porque no había capacidad eléctrica, ¿ok? La red eléctrica no tenía la capacidad de poder suministrar ese combustible eléctrico para que los coches se muevan. Entonces, fijaos qué curioso es querer ir más rápido de lo que en realidad uno puede avanzar. Claro, aquí es que es muy fácil también esto pasa, ¿no? Así son el mundo de los políticos. Siempre te dicen a ti lo que tienes que hacer, pero luego ellos no hacen su trabajo, ellos no se lo aplican. Entonces, este es un gran ejemplo. Sería el mismo ejemplo si lo reducimos al mundo del yoga de cómo, si recordáis en el primer episodio, en la primera temporada, no me acuerdo qué episodio fue, pero cuando hablábamos de los abusos que salieron a la luz, sobre todo 2018 fue una fecha muy importante porque es cuando, claro, esto al final, cuando uno, cuando uno decide hablar, cuando una víctima decide hablar, al final es una ayuda para que otras muchas víctimas hablen. Y, y en 2018 y unos años antes, pero 2018 es una fecha interesante porque también es cuando ocurre lo de Patavi Joyce, que quieras que no es un personaje muy muy relevante en el yoga contemporáneo porque Ashtanga, y Ashtanga sigue siendo bastante popular hoy. El otro día precisamente tuve una curiosa experiencia. A mí me da igual que uno practique Ashtanga, yo fui practicante Ashtanga durante muchos años. Pero ¿sabéis lo que me sorprendió? Que le hice un comentario a alguien que practicaba Ashtanga y no tenía ni idea de los abusos. En realidad tampoco tenía apenas idea de quién era Patavi Joyce. Lo cual no sé si es bueno o malo. Pero esa persona disfrutaba ponerse en su esterilla y hacer una serie de saludos al sol y posturas y tal. O sea que, en fin, es lo que hay. Pero es curioso, ¿verdad? O sea, como
nos sumergimos en el yoga y luego no sabemos realmente muchas veces de lo que estamos haciendo. Es normal, cuando te estás iniciando, yo mismo tenía una idea muy limitada de lo que era el yoga. Pero lo que me refiero por estos movimientos de avance y cambio y progresía, que son buenos, es que, como os decía antes, lo cómodo que es cuando nos lo dan estructurado y no tenemos que pensar, ¿verdad? Entonces, esto es un poco también lo que ocurre con esta mecánica de los estilos de yoga modernos, que son los estilos de yoga que fundamentalmente ocupan básicamente todo el siglo XX hasta hace unas décadas. Cuando pensamos, acabo de nombrar Ashtanga, Ashtanga te da la estructura hecha. Es decir, tú tienes que practicar esa estructura, tú no tienes que crear, no tienes que secuenciar, no tienes que hacer nada, ¿no? Y como os decía, al final, cuando uno va a ser profesor de yoga y se hace una formación, si te dan un guión de cómo, qué tienes que hacer para ser profesor de yoga, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para dar una clase de yoga? Tienes que hablar así, decir esto, el saludo al sol seguía así, esta postura es este set de instrucciones, separa los pies, tal, dobla la rodilla, gira tal, los brazos tal, hombro, mira hacia la mano, ya está hecha la postura. Y es como, no. O sea, ya lo que está hecho es un mueble de IKEA. Acabas de montar un mueble de IKEA. Pero ahora mira a tu alrededor y observa qué pasa en el cuerpo de estos individuos a los cuales le estás dando una clase, les estás guiando y cómo esos cuerpos, las instrucciones que les has dado, no se están manifestando con la imagen o forma que tú tienes en la cabeza de qué debe ser el guerrero uno o el guerrero 2 o lo que sea. Y ahí es donde el profesor que acaba de empezar, se pone nervioso e intenta corregir, muchas veces sin saber muy bien qué hacer, porque intentas poner las manos en tu alumno y tirar de aquí, empujar de allá, para que ese cuerpo adopte esa forma que es la correcta. Es que la postura se hace así, no, esto está mal, pero yo le he dado las instrucciones correctas, porque esta persona no está haciendo lo correcto, porque tú no has dado nada. O sea, tú lo que has dicho es que doble una rodilla, pero al doblar la rodilla puede ir para Cuenca o puede ir para Lisboa. O sea, en una dirección o en otra, depende de muchos factores. Y está claro, esto lo hablábamos con Pedro Arce en el último episodio de la primera temporada. 200 horas no es más que un aperitivo. Y la madurez que uno tiene para realmente querer, no te digo convertirse en profesor de yoga, pero poder aprender para poder desarrollar una práctica personal que realmente tenga un impacto profundo en tu vida, porque no olvidemos esto. Si tú realmente quieres que el yoga tenga un impacto en tu vida, vas a tener que saber básicamente lo mismo que sabe un buen profesor de yoga. Porque técnicamente un profesor de yoga no es más que un alumno que está en constante aprendizaje y es capaz de luego sintetizar y guiar. Tener en cuenta esto. Todos podemos ser profesores de yoga. Pocos podemos ser buenos profesores de yoga. Porque, como os digo, un profesor de yoga no es más que un alumno muy experimentado y que sigue con la actitud de crecimiento y de estudio constante. Eso no cesa. Pero estaréis de acuerdo conmigo que las cualidades que tiene un profesor son muy peculiares. Sí, en el colegio, en la universidad, todos hemos tenido profesores, pero todas y todos os acordáis de que hemos tenido profesores que de verdad era como dedícate a otra cosa, abre una panadería, porque es que das clase de la misma forma que amasas pan. O sea, es como horrible. Y luego había otros que tenían esa magia, esa chispa que automáticamente atraía la atención del alumno. Es inevitable que aquello que nos atrae la atención muchas veces es lo desconocido. Como os decía, cuando yo también empecé a practicar yoga, fue a través de, lo primero fue Vinyasa con mi tía, pero luego inmediatamente me puse a practicar Ashtanga. Y todo era desconocido. Entonces, todo lo que alguien me decía se convertía en verdad. Y dentro de ese contexto de yoga se convertía en creencia. Y sobre eso, tras esta breve introducción, quiero hablar hoy. Algo que probablemente dé lugar, el episodio de hoy dé lugar a más adelante otro episodio más, ahondando más en esta cuestión. Entonces, hablemos de esos sistemas de creencia que dan lugar a lo que muchas veces en yoga siempre decimos que no, el yoga no es una religión, el yoga es espiritual. Bien, hoy me gustaría hablar de
llamémoslo 3 tipos de religiosidad, para que entendamos que puede que el yoga no sea una religión organizada, que no lo es, porque no tiene sus cualidades, pero créanme, tiene mucho, 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 comparte mucho de sistemas que llamamos secta. Y ahora ya sé que la palabra secta tiene siempre connotaciones negativas, pero una secta es una forma de organizar, ¿vale? Que está por debajo de la religión, ¿ok? Pero es una forma de organización en la cual hay una creencia espiritual, ¿vale? Hay un tipo de filosofía y hay una estructura, una organización. De todo eso vamos a hablar. ¿Y dónde se encuentra el yoga en esta estructura? Pues la otra parte de este episodio es precisamente hablar de lo que he comentado antes, del yoga moderno y el yoga poslinaje. El yoga moderno es algo que nace y se estructura, empieza a estructurarse a mediados del siglo XIX. Y el momento álgido es ese periodo justo al final del siglo XIX en el que Vivekananda se convierte en una figura, en la figura, por así decirlo, principal de lo que será el yoga básicamente a lo largo de ese siglo XX. Vivekananda en Estados Unidos con la charla que imparte en la, creo que se llama conferencia, no sé, la palabra no es internacional, pero una especie de conferencia sobre las religiones del mundo, ¿no? Creo que, si no me equivoco, son 3 años después que Vivekananda entonces saca su libro que se llama Raja Yoga. Fijaos, esto iba a ser la temática del primer podcast, pero lo he cambiado porque he pensado que precisamente si vamos a hablar de lo que es Raya Yoga y un poco la historia de ese término, que siempre en el yoga popular, así de más entendidillos, es como no, pero el Raya Yoga es el tope, ¿no? El tope de gama, es lo que está ahí. Raya Yoga es básicamente Samadhi. No es que Raya Yoga sea meditar, es que Raya Yoga al final es un sinónimo de ese estado de iluminación o de liberación que promete y en el que se estructura básicamente la tradición del yoga, aunque luego las metodologías, filosofías, etc., que la acompañen sean distintas. Pero al final todo el camino puede ser, hay muchos caminos para llegar al mismo lugar, ¿ok? Entonces hablaremos de eso en otro episodio. Pero durante todo el siglo XX, después de Vivekananda, se empieza a gestar esta nueva estructura, por así llamarlo, del yoga, empieza a haber cambios. Todo esto tiene mucho que ver, habría que analizarlo y creo que además será interesante analizarlo un día con Víctor Algirdi, que por cierto os adelanto que el próximo episodio a mediados de septiembre es con él. Hablamos de los gurús, gurú sí o gurú no, si nos hacen falta o no. Pero la historia de la evolución del yoga en el siglo XX tiene mucho que ver también con ámbitos políticos, sociales que ocurren en la India. Como muchos de vosotros y de vosotras sabéis, un personaje también que influye muchísimo en el yoga moderno, no contemporáneo, contemporáneo sería abarcar muchos más siglos. Como os digo, yoga moderno vamos a establecerlo básicamente siglo XX. Hay un poco del siglo XIX, pero siglo XX. Krishnamacharya. Krishnamacharya es uno de los padres del yoga moderno porque de él emanan o nacen otros individuos, profesores, maestros, personajes, como los queráis llamar, que empiezan a crear las bases de lo que será luego el caldo de cultivo o el recipiente del cual beben muchos de los estilos de yoga más recientes. Ya hablamos pues el último tercio o el último cuarto del siglo XX, a partir de los años 80, que ya son estilos de yoga moderno, pero que son fundados por occidentales. ¿A quiénes me refiero? Pues tenemos a Krishnamacharya. Krishnamacharya, por supuesto, dejó un poco esa estructura que él enseñaba en manos de su hijo, de Sikachar. Krishnamacharya tuvo los 2 grandes y famosos alumnos, tuvo más, pero los 2 que se han hecho más famosos por su influencia en Occidente fueron Iyengar y Pattabhi Jois. Y digo influencia en Occidente porque recordar esto, Iyengar sí que tenía algo más de influencia en la India, pues en Pune, la escuela u hospital, como muchos lo llaman, sí que recibía muchos alumnos o pacientes, por así llamarlo, personas interesadas en solventar molestias físicas y problemas de salud a través de la práctica del yoga que enseñaba Iyengar. Pero no olvidemos que en Mysore, Pattabhi Jois no tenía indios. Es decir, cuando tú ibas a Mysore, más del 90% de la gente no era de la India. Pattabhi Jois, su enorme influencia fue en Occidente. Allí estaban todos los occidentales metidos, practicando, americanos, europeos, ¿no?
Entonces, luego, por supuesto, la escuela de Shivananda, tenemos Bikram. Bikram también es un personaje de la estructura del yoga moderno. Su maestro, al cual básicamente le copió la secuencia, era Vishnu Ghosh. Y Vishnu Ghosh era el hermano de Paramahansa Yogananda, quien escribió Autobiografía de un Yogi. Tenemos más personajes dentro de esa estructura del yoga moderno, como Yogi Bhajan, quien creó lo que se llama Kundalini Yoga. De nuevo, utilizó un término que ya existía para crear un estilo de yoga. Y luego lo que enseñaba Yogi Bhajan ya se ha demostrado que él no se lo inventó, lo mismo lo copió en parte de su maestro y adaptó ciertas cosas y creó un estilo. ¿Ok? Entonces, de eso se trata un poco el yoga moderno. Son interpretaciones de cómo practicar yoga. Am, y una de las cualidades, peculiaridades que fundamentalmente une a todos estos estilos de yoga moderno, que sí proceden de la India, que sí son fundados por ciudadanos de la India, ¿no? Que a veces tenemos esta mentalidad infantil de el verdadero yogi tiene que ser de la India. Bueno, pues vale, lo que tú digas. Am, ¿qué significa eso? Que no cometen pecados, ellos son perfectos. Ya hemos visto que no, pero bueno. Lo que pasa es que como desconocemos culturalmente mucho de lo de lo que es la India, no entendemos muchas de las cosas, ¿vale? Que pasan y preferimos ponerlo en el ámbito del misticismo. No, es que es un místico, es un sabio, es un maestro o es un jeta. Am, entonces, todos estos estilos, como os digo, son interpretaciones, nuevas formas y estructuras de practicar yoga que conforman lo que llamamos el yoga moderno, pero todas comparten algo, y es que el énfasis es en una de las herramientas que a lo largo de la historia del yoga precisamente no fue la más representativa de lo que era el yoga, y me refiero a asana. Asana ni siquiera es una de las herramientas o metodologías eh, que aparecen a los inicios de lo que sería el yoga, ¿no? Atrás, en los inicios, en los albores del desarrollo de lo que es el yoga, no vamos a encontrar el concepto de asana tal y como lo conocemos. Y es un concepto que hay mucha gente que para validar lo que asana representa hoy en día, intentan tirar demasiado del chicle, ¿vale? Yo me gusta más, en vez de tirar de la cuerda, tirar del chicle. Como cuando inflas ¿vale? Haces una pompa con un chicle y si te pasas, ¡pam!, te explota y te llena la cara de chicle, cosa que no es muy agradable. Entonces hay gente que intenta tirar atrás, atrás, atrás en el tiempo y hacen interpretaciones, mismamente con los sutras de Patanjali, que cuando Patanjali hace mención de lo que es asana, que en los 196 sutras creo que el término asana aparece en 4 sutras, o sea que no es para nada relevante dentro de las enseñanzas de Patanjali, la gente intenta hacer ¿no? una adaptación de si Patanjali dice Stiram Sukhamasana, se está refiriendo a que en el guerrero 1 tienes que estar estable. No, o sea, lo puedes hacer, no veo que sea negativo, pero por favor, lo estás interpretando, ¿vale? Está guay que en el Guerrero 1 estés estable y cómodo, pero es que Patanjali no se está refiriendo al Guerrero 1, ¿ok? Asana era otro contexto. Dentro de lo que era la metodología era básicamente adoptar una postura sentado y ya está. Y sí, previo a Patanjali todavía hay menos énfasis y después de Patanjali, conforme pasan los siglos, sí que vamos viendo que se va introduciendo dentro de este término asana más posturas que precisamente no son posturas de meditación. ¿Ok? Y eso hasta nuestros tiempos, que en el siglo XX diríamos que de los 2000 años, 2500 años que académicamente podemos decir que tiene el yoga, previo a eso, ya lo he hablado otras veces, son interpretaciones de llamar yoga a lo que algunos llaman proto-yoga, es decir, formas que no estaban estructuradas con digamos, con una visión de objetivo, práctica y objetivo. Está esa famosa tablilla que sale una especie de deidad sentada y hace poco me saltó en un blog lo mismo, la descripción del yoga tiene 5000 años y aquí, mira, se demuestra en esta tablilla sale Shiva sentado meditando. Primero, no sabemos si es Shiva y segundo, porque esté sentado con las piernas cruzadas no quiere decir que esté haciendo yoga, ni siquiera está con las piernas cruzadas, parece que está haciendo Baddha Konasana. Bueno, me estoy enrollando un poco, pero creo que es un tema interesante para quienes no lo conocéis.
¿no? Que el yoga moderno es el yoga moderno porque es una, digamos, evolución natural de lo que el yoga siempre ha hecho, que es ir evolucionando. ¿Ok? ¿Cuáles son las cualidades de este yoga moderno, de todos estos estilos que conocemos, en los que, por supuesto, no solo están los que he nombrado, sino que también están estilos que en los años 80 empiezan a desarrollarse en Occidente, alumnos de estos profesores, como Iyengar, como Yogi Bhajan, como Patabi Joyce, alumnos que habían pasado por sus manos durante mucho tiempo, deciden luego en Occidente tomar la iniciativa y decir, ¿y si yo creo mi propio estilo? Y si con lo que conozco, con lo que he aprendido, yo creo un estilo de yoga que también hasta cierto punto esté basado en la tradición, voy a respetarlo, pero voy a adaptarlo también porque veo que hay todavía espacio para introducir el yoga a muchas personas que a lo mejor esta visión tan eh, clásica o estructurada como tenían los estilos de Iyengar, Ashtanga, y que además traían, digamos, una influencia como muy, no quiero utilizar la palabra rígida, pero muy ligada a lo indio, a lo hindú. Tener en cuenta que hay mucha gente que eso le produce rechazo, ¿no? Lo de yo quiero el yoga pero sin la espiritualidad, refiriéndose a cantar mantras, la meditación, toda la terminología, el sánscrito, las energías, prana, no, 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 no quiero eso. Y hay estilos que lo diluyen y hay estilos que directamente lo eliminan. Pero en Occidente tenemos estilos, pues son Jiva Mukti Yoga, por ejemplo, que lo crearon David Life y Sharon Gannon. Anusara en su día, que lo creó John Friend, y ya el estilo se fue al garete. Pero eran nuevas formas de interpretar la práctica física en la cual se ablandaban un poco los límites. Y os diría que en los años 80 incluso, de nuevo, los distintos estilos de Vinyasa que emanan de el Ashtanga Vinyasa Yoga. Muchos alumnos de Patabi Joyce en los años finales de los 70 y principios de los 80 deciden crear a través de la misma mecánica, en cierto modo, de lo que es el Ashtanga Vinyasa Yoga, ¿no? El unir, secuenciar una postura con otra y la respiración, crear distintos estilos de Vinyasa. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Entre la principal, ¿vale? Es que no hay una secuencia cerrada. O si hay secuencia cerrada, son nuevas secuencias. Se sigue la misma dinámica, ¿vale? De una cierta velocidad y dinamismo en la práctica, pero ya no son las secuencias de Ashtanga. O directamente, cada día que vas a clase, el profesor ha creado una secuencia distinta, aunque los principios siguen siendo esos, ¿no? O sea que saludos al sol, unir posturas a través de vinyasas, etc, etc. Y luego, como decía, otro de los cambios fundamentales es eliminar quizás lo principal, la figura del maestro, ¿vale? Detrás de ese estilo no hay un maestro legendario, ahora hay un tipo occidental, al cual también se acaba rindiendo culto, porque es el que te está trayendo toda esta sabiduría, ¿no? Y también uno se desliga en parte de cierta rigidez que tiene mucho que ver con que, claro, estos estilos de tanto en Ashtanga como en Iyengar, se hace mucho énfasis a, de nuevo, la tradición del yoga, los textos que son relevantes, el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras, distintos textos del Hatha Yoga. Pero en los estilos de yoga moderno creados en Occidente por occidentales, se empieza a hacer menos énfasis en eso. Hay otros estilos de yoga moderno que utilizan, de nuevo, em, se apropian, y lo voy a decir así porque es mi opinión, se apropian de ciertos elementos también de la tradición del yoga o directamente del hinduismo y de distintas tradiciones de la India, ¿no? El otro día veía un post de alguien que ponía el tema del bhakti yoga y relacionándolo con tocar instrumentos. Claro, es curioso porque es que el bhakti yoga no es hacer kirtan y cantar. A eso es a lo que, de nuevo, la adaptación moderna del bhakti yoga se refiere. Porque el bhakti yoga es religión pura y dura. Podemos hacer más matices, pero el bhakti yoga es devoción. Es la parte más religiosa del yoga. Es alcanzar el estado del yoga a través de esa devoción a una deidad, a una corriente religiosa, porque en la India hay distintas, ¿vale? Pero aquí, ¿qué hacemos?
Aquí tenemos nuestro Bhakti Yoga. Ve a misa, ve a la iglesia los domingos. Pero como hemos roto con eso, a la gente luego le cuesta mucho decir, el yoga no es religioso, pero voy a hacer Bhakti Yoga y me voy a poner a ser pues, un seguidor de Shiva y voy a rendir culto a Shiva. Entonces hemos convertido Bhakti Yoga en esa parte como devocional de cantar mantras y con la caja de música, Shiva, 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 Shambho, que si te gusta y te sienta bien, genial, pero estudiemos qué es el Bhakti Yoga. De nuevo, aquí parece que me pongo un poco crítico. Es simplemente que me hace gracia, ¿vale? O sea, es... Ahora hago este yoga y además también estoy explorando el Bhakti Yoga, que es básicamente aprender a tocar un instrumento y hacer kirtan. Bueno, de nuevo, cuando algo te sienta bien, cuando algo te hace, te ayuda a estar en paz, yo soy el primero que te anima a que lo hagas. Pero también cuando, como os digo, como profesores de yoga, vamos a enseñar a los demás, sería importante que dijésemos, que contásemos toda la historia, porque si no, perpetuamos al final algo que genera los problemas que genera básicamente y ha generado el yoga moderno, y es a donde voy con todo esto. Si tú enseñas una forma mediocre de lo que es algo, y cuando digo mediocre es que todos somos mediocres, yo era mediocre cuando empecé a practicar, mis conocimientos eran muy mediocres. ¿A qué me refiero? Que yo pensaba que lo que me estaban enseñando y lo que yo aprendía era ya definitivo y absoluto, convirtiéndolo así en creencia. Pero si, por eso os digo, si ayer les decía una cosa a mis alumnas de 300 que se lo digo muchas veces a incluso alumnos de 200. Sobre todo cuando enseñamos ciertas técnicas, por ejemplo, de meditación, pero es que también asana, ¿sabes? Y distintos aspectos que tienen que ver con entender cómo trabajar con el cuerpo. No es solo hacerte una formación, es integrarlo en ti. Y por ejemplo, en las cosas de meditación, distintas técnicas para guiar meditación, incluso Yoga Nidra. Yoga Nidra es un buen ejemplo. Quizás, no digo que vaya a venir la policía del yoga ni nada, pero mi reflexión es esta. Quizás tómate tu tiempo para realmente esta técnica que hoy has aprendido y que has dicho, wow, me encanta, si lo primero que te viene a la cabeza es la voy a enseñar a mis alumnos, hazlo. Pero reflexiona sobre por qué voy a enseñar algo que solo he percibido una vez. ¿Realmente crees que la primera vez que pruebas un plato, solo por probarlo, eres capaz de hacerlo exactamente igual? Para eso debería ser un gran cocinero. Y generalmente los grandes cocineros se ponen a hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas hasta que lo ponen en el menú, ¿no? Hasta que se lo dan a sus clientes. Entonces, hay muchas técnicas que al final esto no es seguir la tradición del yoga, sino ser riguroso. Es decir, aprendes esta técnica, vale, ¿cómo te ha hecho sentir? Ayer veíamos, por ejemplo, la formación de 300, pues cierto crilla de meditación que hicimos, a algunas alumnas les hizo sentir bien, a otras no tan bien. Y yo les decía, esto es cuestión de aplicar esta práctica durante un tiempo. Y fijaos qué poco ortodoxo soy, que siempre un poco la teoría es una sádana de 40 días. Pero yo soy muy poco ortodoxo. Entonces les decía, hazlo 2 semanas. 2 semanas, coge esta técnica, si te ha gustado, si te interesa enseñarla, o si quieres explorar, que esa es el kit de la cuestión, ¿vale? La mentalidad de exploración, de conocer mejor, eso es lo que supone ser un alumno, con ese afán de crecimiento personal. Levántate todos los días, haz esta técnica que son 15 minutos durante 2 semanas y en 2 semanas te vas a dar cuenta que tienes una perspectiva muchísimo mayor de lo que es la técnica, ¿vale? No te has dejado llevar por las primeras impresiones, sino que ahora tienes una paleta de colores mucho más amplia para que si decides enseñar la técnica, te des cuenta que esa técnica va a afectar de forma distinta a distintas personas. Y tú ahí puedes tener la capacidad como profesor, porque si eres profesor, estás en una situación en la que vas a tener que lidiar con situaciones distintas en distintos alumnos, vas a tener la capacidad de guiar bien a esos alumnos, decir, bueno, no te preocupes, esto es común, a mí también me pasó y es muy normal al principio, puede generar alguna reactividad. Por supuesto, si no te ha gustado la técnica, no la vuelvas a hacer. Pero una cosa interesante es que si vuelves a hacerla, si pruebas otra vez a hacerla y ya no te produce esta reactividad negativa, aquello que la técnica impactó o el impacto que la técnica tuvo en ti la primera vez es porque había algo que tenía que ser impactado. Y fíjate, ya no está.
podéis utilizar este término de bloqueo, había un bloqueo, tal. A mí es que ya el término de bloqueos me cansa, porque es que todo el mundo es con los bloqueos, los bloqueos. ¿Vale? Como, bueno, ¿dónde está el bloqueo? ¿Vale? En la carretera de La Coruña, en hora punta, ahí sí que hay un bloqueo. Entonces, el yoga moderno al final es una serie de técnicas, metodologías, pero que durante todo el siglo XX se van gestando estos estilos de yoga, múltiples profesores, nombres de estilos, algunos patentados incluso. ¿Y sabéis lo que une a todos ellos? Que están estructurados de la misma forma en el sentido que siguen un sistema que no se puede cambiar. Si tú cambias las secuencias de Ashtanga, ya no es Ashtanga. Esa es la ventaja, ¿no? O sea, haces Ashtanga, pero como cambies la serie, entonces ya no es Ashtanga, es otra cosa. Bueno, pues entonces es Vinyasa. En Iyengar no puedes cambiar la estructura. O sea, tú no puedes decir, esto es una clase de Iyengar y hacer cosas que no son propiamente de Iyengar. Ojo que se hace, ¿eh? Se hace porque, oye, en el ámbito privado de una clase no hay nadie vigilándote. Pero la realidad es que en la estructura de lo que es Iyengar, tú no puedes ir a Iyengar, ya está muerto, ¿no? Pero a un profesor de Iyengar le dice, y decirle, oye, ¿por qué no haces esto de esta forma que creo que es más eficaz? No, porque entonces no es Iyengar. Y pasa lo mismo con Kundalini, pasa lo mismo con Bikram o Hot Yoga. No, lo de Hot Yoga es un estilo que a mí siempre me llama mucho la atención porque básicamente es Bikram, pero ya no lo llamas Bikram por una cuestión básicamente de lo que pasó con Bikram, ¿no? de no me quiero ver asociado con este individuo, pero quiero seguir dando clases exactamente igual que hacía este individuo. Estos estilos no pueden cambiar, porque si cambian dejan de ser esos estilos. Y por eso se han creado nuevos estilos, y más estilos, y más estilos, y más estilos. Bien, estos estilos están encuadrados en lo que llamamos la mentalidad sectaria. Y quienes practiquéis alguno de esos estilos, como he hecho yo, diréis, ¡ah! No. Vale. Vamos de nuevo, a centrarnos con la idea de que secta no es algo negativo. Hay sectas que son muy malas y hay sectas que no tienen nada de malo, simplemente es una forma de organización. Creedme, formar parte de un club de fútbol de forma férrea, como la gente que es del Madrid a muerte o al Barça a muerte, eso es una secta. Formar parte de una ideología política en la cual no vas jamás a aceptar del otro bando, del otro lado ideológico, aquello que ética y moralmente es positivo, pero no lo vas a aceptar porque es del otro bando, ¿vale? Y siempre vas a estar en contra del otro bando. Eso es una secta, ¿ok? Sí que antes de el final de este podcast precisamente es para introducir eso que es el yoga poslinaje, que es lo que viene después y lo que se ha estado gestando sobre todo en la última década, pero viene de antes. ¿Ok? Viene de antes. Se empieza a gestar antes de la última década. Pero sobre todo es la base fundamental de la última década y ojo hacia dónde vamos. ¿Ok? El yoga moderno está muriendo. Y esto lo digo aquí, primicia. El yoga moderno está muriendo. Pero con ello, ojo que también está muriendo y se está desmembrando parte de la mecánica de enseñanza, que es lo que también a lo que yo me dedico, la mecánica de enseñanza de formación de profesores de yoga. Se está empezando a desestructurar, lo cual a mí me encanta porque yo ya de por sí mi forma de estructurar las formaciones de 200 horas y 300 horas, terminología que no es mía, forma parte de otra estructura sectaria que es Yoga Alliance. Yo nunca he seguido las directrices de Yoga Alliance, las he seguido para oye, pues que me registren y me den este sello de calidad, que al final, por desgracia, es marketing más que otra cosa, es una forma que nos ayuda a posicionarnos en el mercado a quienes nos dedicamos a esto, pero se está empezando a desestructurar, ¿vale? Así que el yoga moderno está muriendo, pero quédate conmigo hasta el final del podcast. Me encanta decir estas cosas. Quédate conmigo hasta el final del podcast porque te voy a decir. Entonces, pero al final del podcast vamos a entender a lo mejor un poco mejor por qué. Sin embargo, lo primero es, después de haber introducido qué es el yoga moderno, hablar de esos tres tipos de religiosidad, ¿no? Que ya he introducido sobre todo el término secta. Entonces veréis, tenemos tres tipos de religiosidad. La primera sería
la religión como tal, como la entendemos, llamémosla la iglesia, ¿no? Pero ese término iglesia no quiero que lo asociéis solo al catolicismo, sino a cualquier religión, ¿no? La religión institucionalizada, como puede ser pues el catolicismo, el islam, etc, etc. Pero claro, dentro del islam hay distintas formas de islam, dentro del cristianismo hay distintas formas de cristianismo, del catolicismo, protestantes, luteranos, etc, ¿no? Luego tenemos por debajo de esa organización, que es la religión estructurada, llamémoslo, vamos a utilizar este término, ¿no? Iglesia, tendríamos la secta. La iglesia, o lo que llamamos religión institucionalizada, y las sectas tienen una forma concreta, una jerarquía, regulaciones, pero las corrientes espirituales, esto que cuando decimos el yoga es espiritual, lo que nos estamos refiriendo es, o estamos incorporando el yoga a esto que llamamos corrientes espirituales, que como os digo, también proceden o tienen un nexo con esta idea de lo que es el misticismo. Cosas distintas, pero eso requeriría un análisis más profundo. El yoga no requiere de una organización y, por supuesto, una de las cosas que las sectas o las religiones institucionalizadas tienen, que es muy, 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 muy importante, es este enfoque de evangelización. La secta y la religión quiere que más gente se una, pero estas corrientes espirituales no tienen esa intención, no buscan que más gente se una. ¿O sí? Veréis, es indudable que el místico o la persona que dice ser espiritual, y centrémoslo en nuestro campo, el yogi, pretenda o quiera, desee que esa filosofía, esas ideas, esas creencias y quizás incluso unas prácticas, ¿okay? Unas metodologías ligadas a esa creencia espiritual, eh, le gustaría compartirlo. Y esto es una tendencia que es constante. Al final, el místico, el yogi, el espiritual, tiende a querer contactar con otras personas para compartirlo. Y ahí es donde se empieza a crear esta estructura que llamaríamos culto. Sí, la mayor parte de las corrientes espirituales dan paso a lo que llamamos el culto. Y aquí es donde viene el análisis interesante de todo esto, y es que el yoga está metido dentro de una de estas estructuras. Y está entre dos aguas, entre la secta y el culto. Y esto es lo que precisamente toda esa introducción que he hecho del yoga moderno nos permite ahora entender mejor a lo que me refiero por que hay estilos de yoga que se conforman dentro de la mecánica o estructura de secta y hay estilos o formas de práctica que se acomodan más en la idea de culto. Pero os hago un anticipo. La tendencia, de la misma forma que hemos visto que el místico o la idea de espiritualidad, de conexión directa con Dios, tiende a querer compartirse y estructurarse para poder inspirar a otros, eso da lugar al culto. El culto, de forma innata, en gran medida, va a ir convirtiéndose con el tiempo en una secta conforme va ganando adeptos. Y conforme se va cerrando las puertas a que cada uno de esos adeptos tenga su propia interpretación de lo que la espiritualidad es. Curioso, porque eso es precisamente lo que hacía espiritual al principio al culto, que cada individuo tenía, a través de su experiencia propia, esa capacidad de conectar o reconectar con la divinidad. Entonces, veamos ciertas cualidades que definen a lo que llamamos un culto y cualidades que definen una secta. Y creo que mientras las vemos, a muchas y muchos de vosotros os va a hacer clink, 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 y dices, coño, esto ocurre en los estilos de yoga moderno. Veamos. Los cultos suelen ser, como hemos dicho, individualistas. Es decir, es el propio individuo el que desarrolla esta espiritualidad a través de
prácticas, metodologías, filosofías, rendir culto a algo específico. No requiere, ¿ok?, de otras personas alrededor. Es lo que diríamos, ¿no?, tu práctica personal de yoga. A menos que tu práctica personal de yoga sea básicamente una secuencia que forma parte de un estilo de yoga. Bien, ¿qué es la secta en este sentido? Si el culto es individualista, la secta es colectivista. Requiere o se estructura en un colectivo. Hay más gente, ¿veis? Por eso aquí está lo primero, que los cultos tienden, conforme van, ¿sabes?, se va adhiriendo más personas al culto, a convertirse en una secta. Y estaréis de acuerdo conmigo que las sectas más grandes acaban convirtiéndose en una religión. Fijaos, hasta cierto punto ahí en el cristianismo lo vemos, ¿ok? Los primeros cristianos eran místicos, rendían culto, luego se convirtieron en una secta y luego al final, a nivel político y social, se estructuró como una religión, ¿ok? Los cultos tienen una estructura muy laxa, ¿ok? No hay apenas estructura, es hasta difícil muchas veces entender la mecánica de, pero ¿y cómo hago esto? Pues, oye, cada uno lo hace como quiere, ¿no? O sea, tú para conectar con Dios, pues lo haces como quieres, o para rendir culto a algo, lo haces como quieres. Pero en las sectas hay una estructura rígida, y en las religiones todavía más. También muchas veces en las sectas son igual de rígidas que las religiones, como os digo, la secta simplemente es más pequeño, ¿ok? Por lo tanto, diríamos que con una estructura muy laxa, a lo mejor es difícil enseñar eso que uno está practicando a otros, ¿ok? Es más fácil si la estructura está bien consolidada. En el culto se demanda poco de los miembros, de la gente que practica ese culto. No hay mucha demanda, es como, oye, quedamos, hacemos esto y luego cada uno lleva su vida. Pero en las sectas se exige mucho de los miembros. ¿Estáis de acuerdo conmigo que eso es algo que nos llama mucho la atención cuando vemos, sobre todo las sectas estas que tenemos como una visión negativa, ¿vale? Que son esas sectas de colectivos como, uy, qué chungo, qué oscuro esto. Y tienen, o sea, todos los miembros tienen que cumplir a rajatabla una serie de órdenes y estructura que es lo que les mantiene en cierto modo encerrados en la secta. Por lo tanto, en el culto es más difícil mantener a todo el mundo unido bajo la misma vara, ¿no? Los cultos, por lo tanto, suelen ser más tolerantes frente a las sectas que son más intolerantes, ¿ok? Cuando digo intolerante no es la intolerancia de señalar al de fuera, pero precisamente es intolerancia al cambio, intolerancia a cualquier tipo de modificación y también intolerancia a que se juzgue o se intente cambiar desde fuera algo de esa propia secta. Mientras que en el culto es más fácil que cuando vemos algo de fuera que es interesante, lo incorporemos, ¿vale? Una mentalidad, por ejemplo, de yoga más de culto es yo practico esto, pero anda, mira, he descubierto esto otro, pues lo voy a incorporar. Aquí es donde, por ejemplo, creo que este es un punto muy importante para reflexionar. Lo que hemos dicho antes, los estilos de yoga moderno, Bikram, Iyengar, Kundalini, Ashtanga, son muy tolerantes al cambio, ¿vale? No digo que eso sea malo, pero coño, seamos conscientes, que no van a cambiar porque de repente entiendan que a nivel de alineación es más interesante acorde a los últimos descubrimientos de cómo funciona el sistema facial. No, 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 no. Aquí se hace lo mismo. Los pies van juntos y el muslo se rota hacia afuera y la cadera tiene que estar orientada tal. No van a cambiar eso. Y por supuesto, esto es lo que genera esta muchas veces visión en el mundo del yoga, en el que la gente que se adhiere más a estilos de yoga moderno se queja de eso ya no es yoga. Cuando ven otras formas de practicar yoga que tienen esa estructura directamente poslinaje, es decir, no se adhieren a un estilo, a la rigidez, lo que quizás esas personas no se dan cuenta es tú has invertido mucho tiempo en este estilo de yoga moderno, pongamos Iyengar, que además me hace gracia porque siempre que cuando utilizo Ashtanga de ejemplo, nadie se me echa encima, pero cuando utilizo Iyengar, los Iyengar se me echan encima. Y es como, tío, seamos realistas. Tú te adhieres a esta estructura de enseñanza y de práctica. Me parece muy bien, pero te das cuenta que es muy difícil que lo cambies. Y aquí, de nuevo, un pequeño comentario. No me pongáis como ejemplo a ese profe de Iyengar que vosotros habéis tenido que no forma parte oficial
de lo que Iyengar es, sino que es alguien de Iyengar que ya enseña fuera del núcleo duro de Iyengar y hace adaptaciones. No, eso es una especie de partida de ese yoga moderno y de ese sectarismo en el que no puedes incluir nada más. ¿Okay? Si tu profe de Iyengar incluye cosas modernas que no son de Iyengar y otras cosas, es muy probable que en el núcleo duro de Iyengar sea repudiado. ¿Okay? Entonces, de nuevo, esa intolerancia genera todos esos puntos que hemos visto en la secta. La negativa a cambiar o introducir algo que, aunque sea bueno y esté demostrado que sea bueno, va a trastear con la estructura absolutamente rígida de la secta, no se puede. Es intolerable hacer eso. Pero en el caso del culto sí, lo cual hace que también el culto, los estilos de yoga, las formas de prácticas de yoga poslinaje, que tienen esa mentalidad más de culto, es difícil enseñarlas, ¿vale? Como la gran profesora y mi querida amiga Ana Carolina Martínez, ella hace yoga danza. Entonces, es mezclar su experiencia, porque eso es lo importante, su enorme experiencia en yoga, su brillantez como psicóloga y su conocimiento de la danza para crear una nueva forma, ¿ok? Y si Ana Carolina lo peta, que eso espero, a lo que me refiero es que dé con una estructura para poder enseñar de forma eficaz lo que ella de forma natural practica, porque esto es lo que hacemos. Si a ella, la saludo, que creo que está en Japón, o se iba a Japón ahora, si ella, esta estructura que es, como ella llama yoga danza, le emana de dentro, de esas conexiones que se producen a nivel mental, a nivel físico, a través de toda esa experiencia que tiene en danza y en yoga. Luego el siguiente paso que buscamos es cómo lo estructuro para enseñarlo a más gente. Y ahí es donde el culto empieza a moverse hacia la idea de secta. Pero de nuevo, no es malo. Estaréis de acuerdo conmigo, como he dicho antes. Si la estructura de enseñanza de una metodología es muy laxa y muy abierta, es muy difícil enseñarla, porque la gente necesita pasos. Pero si la haces demasiado estricta, demasiado rígida, es muy difícil que sea inclusiva. Esa es otra de las cuestiones que diferencia al culto de la secta. Los cultos suelen ser inclusivos, inclusivos de distintas personas, con distintas visiones, también son inclusivos de distintas ideas que lo nutren y hacen que vaya cambiando con el tiempo. Pero recordar, estar cambiando un método cada 5 años, por ejemplo, que siempre utilizo eso porque Thomas Myers decía eso, nos decía que todo lo que hemos aprendido en este curso de todo el sistema fascial, lo que él enseña de sus líneas miofasciales y tal, de todo lo que hemos aprendido en 5 años tendremos que revisarlo porque los avances cambian y habrá cosas que digamos, ay no, aquí estábamos equivocados, aquí hay otra cosa. Entonces, claro, esto es interesante, pero joder, qué trabajo da, ¿eh? Y sobre todo creo que además genera frustración. Yo lo veo en nuestros alumnos. Tamara y yo, cuando incorporamos nuevas cosas a las formaciones, aumentamos las horas. Por ejemplo, Yoga Nidra eran 30 horas y ahora lo vamos a volver a hacer en enero. Espero que nos dé tiempo. Si no, lo retrasamos un pelín más. Pero van a ser más horas, creo que van a ser como 50 horas, porque incorporamos más cosas. ¿Y qué ocurre? Que luego muchas veces nos escriben alumnos, oye, pero claro, es que yo hice, es que a mí eso no me lo habéis enseñado. Digo, hombre, es que hiciste la formación hace 4 años. ¿Sabes? Es como, yo siempre pongo el ejemplo y muchas veces lo que hacemos es decirle al alumno, mira, si te apetece, haz otra vez la formación y te hacemos un precio especial porque tú ya has hecho parte, ¿vale? Vas a hacer 20 horas nuevas, pero tal. Pero mira, esto es el ejemplo que yo pongo siempre cuando te compras un coche, ¿vale? Te compras un Volkswagen Golf, ¿vale? Me viene a la cabeza porque es un coche súper famoso, yo no lo he tenido nunca. Te compras un Golf y resulta que precisamente ese año, a los 6 meses de comprarte el Golf, sale el nuevo modelo. Claro, los coches no cambian de modelo cada... Pero mira, eso pasa con los móviles. iPhone es cada año, o sea que estás vendido. Pero en los coches, muchas veces los coches pasan las generaciones de Golf, no sé si son cada 10 años o 8 años, no lo sé. Pero qué putada que te hayas comprado el coche que es perfecto, pero ahora a los 6 meses sale el modelo nuevo, un diseño nuevo, le han cambiado el interior, un poquito tal, y tú te sientes como, ay, yo quiero el nuevo. Pero tío, si ya tienes tu Golf, ¿vale? Entonces, en la enseñanza, no es un buen ejemplo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, en la enseñanza pasa eso. Con una mentalidad inclusiva,
tú vas a estudiar con un profesor o una escuela y esa escuela va a evolucionar. Y tú vas a tener que evolucionar con esa escuela, si quieres, si lo deseas. O tú mismo vas a tener que evolucionar estudiando con otras escuelas y modificando lo que una escuela y otra te ha enseñado. Me quedo con lo de esta escuela y luego lo de esta otra escuela lo voy a incorporar porque me parece muy interesante. Pero en el yoga moderno, que sigue una estructura más sectaria, tú sabes que si has estudiado en los años 80, 90 o 2000, apenas ha habido cambios. ¿Ok? Pongamos el ejemplo de Ashtanga. La estructura de Ashtanga no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Si hacías Ashtanga en los años 90, hacías la serie primaria. Y si hacías Ashtanga en los años, ahora en el 2023, haces la serie primaria también. Los, el concepto de secta es más exclusivo, en el sentido exclusivo de exclusión. ¿Ok? Un tema también interesante es los límites, lo que en inglés llaman los boundaries. ¿Ok? Los cultos tienen estos límites, estos boundaries poco definidos. Aquí es donde sí que opino que es un problema. Porque en esa mentalidad de culto, mirad, muchísimas veces los movimientos que hay, y cuando digo movimientos que no les doy más, más categoría que eso, ¿no? Movimientos de tántricos, ¿vale? Estos peculiares individuos que utilizan el tantra para intentar crear una especie de revolución espiritual en la que mezclan tantra y psicología y todas las emociones y el tantra es total, ojo con ello. Pero, de nuevo, ¿qué ocurre ahí? Que hay unos límites o unos boundaries, como se dice en inglés, que es que la palabra me encanta, no sé por qué, es por cómo suena, boundary, muy laxos. Entonces, claro, ahí es donde también muchas veces se producen cierta problemática. ¿A qué me refiero? Que cuando tienes esos límites tan laxos no te das cuenta que a lo mejor hay personas que no deberían estar practicando esto o que no deberían quizás utilizar una metodología para exacerbar cierta problemática a lo mejor que tienen psicológica o emocional, ¿no? Yo lo veo mucho en esta mentalidad de culto tántrico, que todo vale, ¿no? Todo vale. Ojo que luego hay muchas de estas de estos movimientos o corrientes tántricas que operan fundamentalmente como una secta. Y aparte son súper poco tolerantes, súper intolerantes y súper exclusivas. El otro día Pablo de Siéntate y Medita me mandó un post de eh, os lo diría, pero es que no me acuerdo el nombre. Bueno, no, y si me acordase el nombre tampoco lo diría, porque no quiero entrar en temas de beef y de hate y de no sé qué. Pero de un perfil de Instagram, que son unos tántricos, lo digo sonriendo. Bueno, leías los posts y aparte es un nivel de hate, o sea, de intolerancia, de exclusivismo, y lo hacen con esta idea como que el malo eres tú, ¿no? Como, si me cuestionas, el malo eres tú. No, te cuestiono porque hay ciertas cosas que estás diciendo que a lo mejor me llaman la atención, no entiendo tal. Entonces, una intolerancia absoluta, un exclusivismo absoluto, am, y luego unos límites, en este caso, que como hemos dicho, si los límites poco establecidos, los boundaries poco establecidos pueden causar problemas, los límites muy, 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 muy establecidos también pueden crear ciertos problemas, porque, por supuesto, impides que las personas tengan pensamiento crítico. ¿Ok? Finalmente, en los cultos, las creencias, aquí ya entramos en la parte de creencia espiritual, fluctúan, fluctúan. Recordar una vez más que cuando hablo de culto, por ejemplo, yo me refiero, a mí personalmente me estructuro más aquí, porque el culto está estructurado en su esencia en la experiencia individual. Luego el culto, conforme se va acercando a la secta se va cerrando, cerrando, cerrando más. O sea que tenemos que tener en cuenta que esto es como una flor que vemos que no hay flor, empieza a formarse el capullo, se abre, se expande en su momento más bello y luego se empieza a marchitar. ¿Ok? En las flores secas también hay belleza, pero lo que me refiero es que los cultos van generalmente, conforme se hacen más rígidos es porque se están acercando más a la secta, ¿no? Entonces, en los cultos las creencias fluctúan, ¿vale? Tú mismo puedes cambiar de creencia, de sistema de creencia, mientras que en las sectas el sistema de creencia es muy, 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 muy rígido. O sea, no lo vas a cambiar. Mañana no nos vamos a levantar en esta secta y ponernos, valga la redundancia aquí, ¿no? De culto a secta, a rendir culto a otra deidad o a rendir culto a otro maestro.
¿vale? En las sectas, recordad que muchas veces también no es tanto una cuestión religiosa a nivel de espiritualidad, está ahí, pero el eje central es un individuo, no es Dios. Esto pasa en la mentalidad de secta, por ejemplo, con muchos de los estilos que os he dicho. Y ahí es donde cuando salió a la luz todos los abusos, fue esa crisis tan grande, porque Patavi Joyce era una especie de padre o Dios para muchos. Y dicho así, era una especie de padre. Fijaos qué duro que este individuo lo hayas convertido en tu figura paterna y que fuese un abusador, ¿vale? Y Yengar, no digo que Yengar fuese un abusador, ¿vale? Ahí ya recordar que lo digo claro en ese episodio. Lo que pasa es que Yengar tenía una mentalidad que era la que era y ya está. Pero Yogi Bayan igual, se le tenía como una especie de divina. A Osho se le tenía también como una especie de mesías, ¿vale? Última cosa, los cultos, su organización es muy rudimentaria y las sectas, su organización es muy estable. Rudimentario es la organización de lo que Tamara y yo estamos haciendo de BSMT Yoga, que nos lo estamos pasando muy bien, pero, pero es que cada vez que damos un paso adelante nos damos cuenta, y fijaos, esta es la belleza, nos damos cuenta de si, si hago esto, o sea, si estructuro la forma de enseñanza de esta forma, cierro muchas puertas o se queda muy rígido y entonces se empieza a estructurar más desde un punto de vista sectario. Pero si no lo abro lo suficiente, es demasiado efímera la forma de enseñanza y entonces va a ser de difícil comprensión. Este es el tema. Lo más eficaz, lo más estable, lo más cómodo, lo que genera y nos aporta esta sensación de refugio y de estructura es la mentalidad sectaria, es la secta. Entonces, todos pertenecemos a muchas sectas sin saberlo. Tenemos en nuestra mente la idea de que secta es ese allí en un rancho perdido, están todos estos locos ahí metidos y luego se suicidan juntos. No, todos somos sectarios, todos formamos parte de eso. Te diría que ser patriota es una forma de sectarismo. Pues me viene a la cabeza, pero probablemente me equivoque, ¿no? Pero es una forma de sectarismo. Pertenecer a una sola corriente ideológica política y ser incapaz de tener pensamiento crítico es sectario. Pero y lo cómodo que es, porque nos aporta estructura en nuestras vidas. Entonces, elegir un sistema de yoga, un estilo de yoga que tiene una estructura rígida, firme, por muy happy que parezca y muy, no, haz hasta donde puedas y ábrete a la gracia y no sé qué. Sí, pero ábrete a la gracia, pero no te abras más de, ¿sabes? De lo que te estoy diciendo. ¿Vale? No me empieces a incorporar cosas de Iyengar en Ashtanga ni de Ashtanga en Iyengar, ¿no? Eso es mi experiencia con esos dos estilos, que no tanto en Ashtanga, pero en Iyengar me decían que soltase ya la Ashtanga, que no se podía, que aquí solo se puede hacer Iyengar. Pero es mi experiencia, ¿vale? Pero, de nuevo, joe, aportan muchísima estructura. Y yo te diría que de los 20 años que llevo practicando, quizás desde luego los primeros 10, la primera década, era esa estructura sectaria. Y yo era muy sectario también, pero la verdad es que me sentía más seguro, o sea, psicológicamente, a ver cómo lo explico. Yo me sentía más seguro, más poderoso cuando era muy sectario con el yoga, aplicando pensamientos sectarios en mi vida, hacia el mundo, hacia los demás, no visiones rígidas, eh, eh, ¿sabes? De cómo es la realidad y esto es así, tú no llevas razón, porque... Y todo, claro, lo interesante aquí es que todo se sostiene sobre creencias espirituales, que no es más que una forma también de si dejo que eso crezca, acabaré todavía más sectario y acabaré con una mentalidad, quizás formando yo incluso una iglesia, ¿no? Lo digo en plan en coña, pero hacia ahí es hacia donde se va. Oye, cuando empiezas a soltar eso y empiezas a abrirte y empiezas a decir, no, no llevo razón, ninguno de estos lleva razón. Y en realidad, detrás de toda esta rigidez, no encuentro la felicidad, encuentro refugio, seguridad, cierro puertas a preguntas que son incómodas, sobre todo a la duda. La duda produce muchísimo estrés, muchísima inseguridad. No sé si esto que voy a hacer está bien. ¿Se hace así la postura? Hazla así y prueba a ver qué tal. No, no me siento cómodo. ¿Por qué crees que es? Vamos a verlo. En vez de ver la forma de la postura, vamos a ver las sensaciones que estás teniendo en la postura.
Pero joder, no me jodas. ¿No es más difícil decir separa los pies el ancho de las caderas o separa los pies 1,5 metros, gira el pie izquierdo 90 grados, el pie tal no sé cuántos, la rodilla tal, el muslo rota externamente, las caderas miran a tal, alarga la columna, baja los dos costados igual de largos, mira hacia la mano, trikonasana? Vale, pero no, ya está. Y cuando consigo dominar eso y el profesor me esfuerzo para que mi trikonasana visualmente sea lo que el profesor quiere que sea y el profesor me sonríe, me siento a gusto conmigo mismo. Porque ahora también desarrollo esta sensación de pertenencia. En el mundo del yoga, cuanto más practicamos y más conexión tenemos con nuestro profesor y con nuestra escuela estilo secta, más, perdón, más felices somos. Porque nos sentimos que formamos parte de un grupo. Y esto es una cosa que quiero que entendáis. Es muy importante la sensación de comunidad. Estar solo en el mundo, estar deprimido, estar solo, hace que te mueras antes. Es deprimente, es tristeza. Pero sentir que formas parte de un grupo es muy importante. Ayer en la formación de 300 precisamente hablábamos eso. ¿No sois conscientes de que en el mundo del yoga, quienes llegamos al mundo del yoga en mayor o menor medida son perfiles muy distintos, pero hay algo que compartimos? Hay una sensibilidad hacia las emociones y hacia los traumas que hayamos podido tener. Y buscamos respuestas en nuestro interior, pero antes de llegar a la respuesta en nuestro interior, si se nos plantean unos recursos, una estructura a seguir que nos promete, si tú haces esto, ya está, lo vas a solucionar. Sigue practicando, sigue haciendo esto. No pienses en otra cosa, no dudes, no cuestiones, sigue. Y además, si lo haces, vas a formar parte del grupo. Y aquí te vamos a incluir y vas a ser querido. Y te vamos a defender. Si alguien se mete contigo, nos metemos todos con él. Pero esa mentalidad de culto como puedo tener yo de, sí, a mí lo espiritual me interesa, pero no sé lo que es. Ayer lo hablábamos también en la formación de 300. Prana. Yo os puedo decir una definición de prana, pero seamos conscientes de que no es algo tangible. Y lo podemos llevar al mundo de la física. Sí, prana es energía. Entonces, a nivel de la física, la energía ni se crea ni se destruye. Pero claro, la energía de la que hablamos en yoga, que llamamos prana, tiene unas connotaciones también espirituales, ¿ok? Especiales, que no se pueden comprobar a nivel científico. Y ahí es donde esa mentalidad de culto que decíamos de a nivel de experiencia personal. Si alguien me dice, yo es que siento prana fluir por el canal central, yo no le voy a decir que no, pero es su experiencia. ¿Eso quiere decir que valida la existencia de prana? No, eso quiere decir que valida la existencia de ese individuo. Estás vivo y tienes experiencias. Pero esa experiencia que tú tienes, si ahora la registras, por así decirlo, creas una especie de estructura, de metodología que se asienta en tu experiencia. Yo me he iluminado y siento prana y os voy a enseñar cómo sentir prana. Y tenéis que creer todo esto y hacer todo esto, ¿vale? Porque así vais a ser como yo. Si a eso le unes que la gente que se adhiere a ese sistema de creencia considera que el representante de ese sistema de creencia es como una eminencia, un mesías, por decirle un gran maestro, pues ya tenemos la estructura de secta. La estructura más de culto es, oye, pues perfecto, yo practico así, yo enseño esto. Y además lo que enseño, a lo mejor dentro de 2 años encuentro un sistema, una metodología que enseña a otra persona y digo, qué interesante, lo estudio y lo incorpora como enseño. Esto es lo que llamamos yoga poslinaje. Es al final una estructura de práctica y de enseñanza, a nivel de enseñanza más complicada, pero a nivel de práctica más inclusiva. Cuando hablamos de inclusivo es que la forma en la que tú practicas es igual de válida que la forma en la que yo practico, porque te vale a ti. Eso no quiere decir que la forma que tú practicas sea igual de efectiva para mí. Para ti va a ser muy efectiva, pero para mí no. Y ahí es donde encontramos el problema, que es decir, vale, entonces, ¿cómo enseño yo esto? Pues ten en cuenta que quizás la forma en la que tú practicas sea muy eficaz para ciertas personas, probablemente un grupo amplio, si hablamos del planeta entero, que comparten ciertas cualidades que son parecidas a las tuyas, pero para otras personas no. Ahora bien, tú puedes crear de nuevo una temática alrededor de la forma que practicas para universalizarlo y hacer creer a todo el mundo que es que esta forma es la real. Ahí es donde te vas más a la secta, ¿vale?
Creo que la crisis que hay en el yoga hoy en día proviene de varias cuestiones. Primero, la muerte, la caída, la disolución de estos estilos de yoga moderno que en gran parte tras fallecer su creador, maestro, la figura mesiánica que representaban estos profesores, al fallecer ya tenemos como, ¿sabes? Se empieza a desmoronar un poco. Pero la creencia sigue porque ¿no? O sea, quienes integran estos estilos ahí siguen. Mira, aquí sí que en Ashtanga, porque para mí, cuando salió toda la información de Patavillos, yo nunca fui a Mysore, yo nunca fui un gran venerador de... Realmente es que yo nunca he venerado a ninguna de estas figuras de profesores, me parecían personas muy interesantes, pero claro, desconocía muchas cosas. Y cuando salió todos los abusos de Patavillois, lo que sí que vi en la comunidad Ashtanga es eso, es cómo quienes están más adheridos o quienes se adhirieron de una forma más sectaria a la figura de Patavillois, les costó muchísimo aceptar esa realidad y hasta cierto punto no la han aceptado, han seguido para adelante. Y cómo quienes sí la aceptaron empezaron a alejarse de lo que es el Ashtanga, pero no del todo, sino a empezar a modificarlo. Dices, bueno, entonces estás haciendo vinyasa. Entonces es muy complicado porque fijaos lo difícil que tiene que ser llevar 20 años haciendo algo, dedicarte además a ser profesor, que salga a la luz una información que básicamente destruye toda la ética y moral con la que tú instruías y te adherías a ese estilo de yoga en este caso. ¿Y ahora qué haces? Te reinventas, claro, pero entonces empiezas de cero. No, empiezas desde donde tú eres. ¿Ok? Así que ahí es donde tenemos la diferencia. El yoga moderno termina en estos estilos de yoga que son jerárquicos y el yoga poslinaje es este nuevo yoga en el que volvemos a esa capacidad de reconectar con nosotros mismos, con nuestro yoga, y que de aquí a la siguiente década creo que la evolución del yoga, y esto no es porque yo sea más especial que tal, creo que hay muchos grandes profesores mucho mejores que yo, que ya lo están haciendo. La mecánica es cómo creo yo una metodología inclusiva que a través de mi experiencia personal, pero escuchando y entendiendo las experiencias de los demás, pueda crear una estructura para ayudar a mucha gente a desvelar su práctica personal. Nosotros, Tamara y yo, ese es nuestro objetivo con BSMT Yoga. Es una metodología que acabe desvelando tu forma de práctica y a partir de ahí navegues solo. Yo no quiero que, yo no quiero que la gente se quede conmigo 20 años, ¿vale? Sino que la gente aprenda y fluya, ¿vale? Ya tienes las herramientas para desvelar tu propia práctica física, de meditación, de tal, de sanación personal, como decía otra vez la voy a nombrar, Ana Carolina Martínez, que hablamos hace poco, y al final, para mí, en este yoga poslinaje, yoga del siglo XXI, la clave no es tanto el samadhi, la liberación y tal, es aprender a estar en calma. Aprender a estar en calma, estable y a discernir. Esos son los 3 elementos. Los 5 sobre los que yo construyo mi forma de enseñar es calma, estabilidad, discernimiento, y una vez que tienes esos 3, estabilidad, por cierto, es la capacidad que tienes de lidiar con el cambio y volver a estar estable. Que los cambios no te saquen de ti y tardes 2 años en volver ¿vale? Que no modifiquen esa calma, sino que la estabilidad es la capacidad de si me enfado, puedo volver a la calma de forma eficaz. Y solo estando estables, física y emocionalmente, físicamente no es estar lo más sano que puedas, sino estar bien, ¿ok? Que no haya dolencias, a ser posible. Solo entonces podemos empezar a discernir con claridad. Y ese discernimiento es lo que nos lleva a entender cuáles son las causas de mi sufrimiento y a cambiar mi destino, a tomar acciones concretas que proceden de ese discernimiento, que procede de haber tenido la estabilidad suficiente, es decir, permanecer en calma el suficiente tiempo como para ver cuáles son los problemas que me están afectando a mí y a la gente que me rodea. Así que si os ha gustado este tema, podemos ahondar un poco más en el yoga poslinaje, lo haremos, y en todas sus variantes. Creo, y me gustaría traer al podcast a distintos profesores que en cierto modo creo que están un poco en esa línea, a lo mejor sin saberlo todavía.
¿no? Cuando uno dice, bueno, pero yo hago mi propia interpretación. Ok, eso es yoga post-linaje. Y me hace ilusión ver que además esto lo veo en profesoras muy jóvenes, muy jóvenes, con menos de 30 años ya tienen esta mentalidad de yoga post-linaje, lo cual veo que es maravilloso y creo que es la siguiente generación, ¿ok? De profesores. Espero estar a la altura porque siempre la creatividad y la mentalidad, a ver, yo tengo 39 años, pero veo eh, un fervor y una efervescencia creativa a la hora de interpretar y de llevar el yoga hacia donde yo también humildemente creo que tiene que ir, que es sacarlo de esa mentalidad tan estructurada y el del tradicionalismo y de la pureza de las enseñanzas y empezar a aprender a vivir en calma y a sonreírnos en el transporte público, ayudar a los demás de una forma colectiva, no individualista, no simplemente solidaridad como te voy a ayudar a tal, sino si yo estoy bien, voy a ser, como se dice en inglés, un beacon, ¿vale? Un pilar que aporte estabilidad a la gente que tenga más cercana, familiares, amigos, etc, etc. Un placer como siempre, nos vemos en unos 15 días con mi querido Víctor Algirdi. Am, Hay noticias con Víctor, hay una novedad, pero todavía no lo voy a decir, ¿vale? Tenemos que cerrarlo él y yo esta semana, pero tiene que ver con las formaciones de profesores. Hariom, yogis, chao, chao.